lo que no deseamos. Pero al final sabemos cuáles son las consecuencias de una libertad mal interpretada. Muchos suelen decir: ¿yo por qué tengo que cumplir la ley de Dios? ¿Por qué me tienen que imponer algo que no creo? ¿Por qué tienen que obligarme a hacer algo que no deseo? Hoy queremos ser independientes, queremos vivir sin ley, sin reglas, sin normas, donde reclamamos derechos, pero no queremos asumir nuestras obligaciones. En su mayoría dicen: yo vivo como quiera, soy libre, nadie puede imponerme sobre mis ideas. Pero al final vamos desvirtualizando la ley de Dios, vamos desvirtualizando los mandamientos, los sacramentos, nuestra forma de vida como bautizados. Y eso enseñamos. Si nosotros recordamos nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaban a ir a la Eucaristía los domingos, a confesar por lo menos una vez al año, ir a la catequesis para realizar los sacramentos, tanto de la primera comunión como de la confirmación. Sabíamos que no ir a misa los domingos era pecado. Y para ir a una iglesia, a la casa de Dios, teníamos que poner el mejor traje. Nuestros abuelos se vestían de terno. El mejor traje porque teníamos que ir a misa. Y decían: hay que llegar puntual. Nos enseñaban cómo comportarnos en la iglesia, cómo tenemos que comportarnos con las personas adultas, en el trabajo, en la escuela. Nos enseñaban normas de urbanidad, nos enseñaban valores, principios. Pero poco a poco, como que nos hemos ido amortiguando todo aquello y hemos ido desviando de acuerdo a nuestra conveniencia. Jesús no viene a quitar la ley de Moisés. Jesús no viene a decir: yo voy a cambiar por esto. No. En el campo político, un congreso, una asamblea, van cambiando, aboliendo leyes de acuerdo a sus ideologías e intereses políticos. Colocan una ley, quitan otra. Pero en cambio, Jesús no viene a cambiar nada. Él viene a dar cumplimiento. Nosotros, para cambiar a una persona, no necesitamos juzgar, criticar, desprestigiar. Tenemos que hacerlo desde la caridad, desde el amor. Nos dicen que en una tarde un grupo de frailes salieron a caminar. Había de todas edades. El más anciano ya no podía caminar, pero el más joven imponía su idea y decía: no, tenemos que llegar hoy al lugar. Si no avanza es su problema, pero tiene que poner de su parte. Y los compañeros empezaron a incomodarse. Pero el anciano sabiamente dijo: no podemos causar pleito en el grupo. No podemos dividir el uno que sí quiere, el otro que no. Utilicemos otra táctica. Yo estoy anciano y ya no avanzo a caminar. Si es que ustedes dicen que me aprecian y se preocupan de mí, quédenme acompañando. Y si el otro quiere ir solo, que se vaya, pero quédense ustedes conmigo.
El anciano se sentó y ya no pudo caminar. Y les puso a prueba y los demás se quedaron con él. No había necesidad de discutir con la otra persona. Si quiere ir, que se vaya. Pero nosotros nos quedamos con usted. Al final el otro empezó a caminar, pero se sintió solo. Empezó a oscurecer, sintió miedo. Volvió y quedó con el resto de compañeros hasta que el anciano pueda recuperar sus fuerzas y continuar su camino. No hubo pleito, no hubo discusiones. Simplemente el otro actuó con sabiduría. Hoy, si supiésemos actuar con sabiduría, evitaríamos tantos conflictos, evitaríamos muchas peleas y dejaríamos de lastimarnos los unos con los otros. Si tú quieres ser libre, pero tienes que ser sabio. Queremos ser libres, pero somos ignorantes. ¿Cuántas personas han dicho, eso para mí no me beneficia? Igual me da la ley de Dios, igual me da los sacramentos, la ley de la iglesia. Eso no me interesa. Soy libre y miraré lo que hago con mi vida. Nadie me puede obligar o me puede limitar a hacer lo que yo quiero. Al final soy libre, soy joven, tengo dinero y disfruto. Se escucha con frecuencia eso. Pero no se da cuenta que esa libertad lo lleva a ser esclavo. Muchas personas que son esclavos al licor, esclavos a la pornografía, esclavos a la droga, esclavos a la mentira, la infidelidad. Pensaron que estaban actuando de la manera correcta, pero al final los atrapó todo eso. Y no pueden librarse. ¿Cuántas personas luchan todos los días por dejar el licor, pero no pueden? Porque ya son esclavos. Quieren dejar la delincuencia, no pueden. San Agustín dice, ama y sé feliz. Pero yo tengo que entender qué es amar. Porque si yo entiendo mal el amar, puede hacer mucho daño. Hoy Jesús nos dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar plenitud. A darles plenitud, cumplimiento. A no que simplemente se mencione lo que son la ley, sino que se viva. Qué distinto pues el mundo. Estamos aquí 8 personas, los que escuchan por la radio, por las plataformas virtuales. Pongamos un ejemplo que estén unas 1000 personas en todas, aunque deben de estar más. Pero si hiciésemos un gesto de amor y viviésemos cumpliendo los mandamientos, y eso enseñaras a tus amigos, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, enseñásemos a la persona que tenemos a nuestro lado, ya no serían 1000, serían 2000, serían 3000, 4000, 5000, y así se iría difundiendo, donde vamos enseñando aquellas cosas que hemos aprendido. Nadie ama lo que no conoce. Yo tengo primero que conocer la ley de Dios para amar, para luego vivir con pasión y con alegría, sin que nadie me imponga. Pero hoy, como nosotros no tenemos conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos, de los sacramentos, entonces te sientes perseguido y amenazado y vivimos a la defensiva, donde no quieres vivir con alegría, discerniendo con plenitud, sino le hacemos las cosas por hacer, sin sentir. Y eso enseñamos. Por eso nos dice aquí, yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Dios cumple lo que dice.
Pero nosotros no queremos entender. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Y el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Aquí la pregunta: hemos aprendido muchas cosas buenas de nuestros padres, pero ¿cómo estás enseñando tú a tus hijos? Hoy enseñamos todo lo malo, todo lo contrario. Confundimos en vez de aclarar, de guiar. Antes, ¿cómo se pedía la bendición? Ahora, ¿cómo tú das la bendición a tus hijos? Porque dice, el que enseñe, o por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres será menor en el reino de los cielos. Entonces nos enseñaron a pedir la bendición de rodillas. Hay la confianza entre padres e hijos, pero hay el respeto, porque el hijo no puede tratar igual que estuviese tratando con sus compañeros o amigos con sus padres. No, pues sus padres son sus padres. Pero hoy parece que fuésemos o viviésemos en un establo, en la casa, en la familia, ¿verdad? Hoy hasta tienen pereza de anunciar las palabras completas. ¿Qué dicen los hijos? Ma, pa, abue. ¿Y los papás? ¿Qué? No sé si son ovejas o personas. Ma, y el otro, ¿qué? Solo a las ovejas he escuchado yo. Ma, me, ¿qué? Y eso enseña, y eso es normal hoy. Por ejemplo, tutear es normal. Oye tú, pásame eso. ¿Y dónde está el respeto? A ver. Y nos quejamos de lo que vive la sociedad. Pero si tú enseñaste, por eso dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres, será menor en el reino de los cielos. Pero tú te quejas que tus hijos no te respetan si tú mismo le enseñaste mal, pues. Tú mismo le enseñaste que es igual tratar entre padres e hijos como tratar con los compañeros de la calle. No es así. En la casa tú tienes que saber, si eres padre, hay confianza, claro que tiene que haber confianza, cariño, respeto. Pero tú tienes que decir, mira, hijo, yo soy tu papá, soy tu mamá. A mí me respetas, a mí no me contestas, a mí no me alzas la voz. A mí no me tuerces la vista, a mí no me tiras la puerta. Aquí en la casa se cumple lo rosarios. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de castigar. Tú le enseñas. Y entonces el hijo dice, no, mi papá me enseñó a actuar de esta manera. Las normas de urbanidad. Nuestros padres nos enseñaban que en el comedor no había que tener juguetes, no había que tener la televisión prendida, no había que tener el teléfono. Nada, mientras estás comiendo, mientras estás compartiendo. Pero hoy los padres enseñan, si ellos mismos están como momias ahí con el teléfono. La televisión en la cocina, en el comedor, no sé si la cocina les ayuda a cocinar, les ayuda a limpiar la vajilla. Y eso vamos desvirtualizando, y eso enseñas. Hoy, por ejemplo, los hijos piensan que es normal tener el teléfono mientras estás comiendo. Pero si tú enseñas, por eso dice el que enseñe, pero el que cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Hay padres que dicen, hijos, en este momento vamos a comer y todos los teléfonos lo tienen ahí en una bolsa, una funda, ahí le colocan todos los teléfonos. Y mientras están comiendo nadie tiene el teléfono. Todos conversan, dialogan, qué bonito. Un padre enseña que si vamos a la iglesia, cómo santiguar, cómo comportarse, cómo hay que rezar. Pero muchos van a la iglesia como si estuviesen yendo a un parque, a un centro comercial. A veces el cine tiene más respeto que la iglesia. Se van en bermudas, en chancletas, van a seducir a la gente, mas no van con respeto, y eso enseñan a los hijos. Hoy, por ejemplo, ¿cómo hay que dar la bendición a los hijos? Hay que hacer la bendición de Cristo. Dios te bendiga, hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no sé si hacen la cruz del diablo. Dios te bendiga, hijo. No sé si da la bendición a la pared o al hijo.
Desde la puerta, la bendición, y el hijo está en la cocina. Perdón, la mamá en la cocina. ¿A quién damos la bendición? Hoy le enseñamos a respetar a las personas mayores. Hoy muchos no sabemos los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los sacramentos. Y cuando no sabemos, entonces pensamos que es imposición, que es obligación. Y ahí es cuando se molesta la mayoría. Hoy habemos curas y monjas que queremos complacer a la gente. ¿La gente qué pide? Sermón de 5 minutos, Eucaristía de media hora. Y entonces eso queremos enseñar y algunos les han enseñado y exigen la misa de media hora. No, la Eucaristía debe ser 1 hora. A Dios hay que dar por lo menos 1 hora. No hay que darle migajas, no hay que dar sobras. Entonces dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres, será menor en el reino de los cielos. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Hoy los padres no enseñan a sus hijos a confesar. No les enseñan a ser responsables, honestos, transparentes. Hoy no les enseñan a ir a la Eucaristía los domingos. Ni ellos van a la misa y eso no enseñan a los hijos. Hoy enseñan que hay que ir al deporte, que hay que ir al vóley, que hay que ir al cine, que hay que ir a la playa, pero menos a la misa. Hoy enseñan a los hijos a hacer trampa. Hay padres que llenan la boca que son católicos, pero al final chantajean. Ya en la sierra empiezan estos meses de los chantajes. Ay, padre, yo soy católico porque creo en Dios y creo en la Virgen. Quiero que mi hijo haga la primera comunión, la confirmación. Pero padre, dígame cuánto es y firmo un cheque. Pero a las 2 semanas que haga la confirmación o la primera comunión mi hijo, es que no tiene tiempo. Y esa enseñan a los hijos que mediocres somos nosotros. Y no falta un cura o una monja que diga, no se preocupe, mi hijita, usted es mi amiga. No, no se preocupe, traiga nomás a su hijo. Eso enseñan a los hijos. Y luego, Padre nuestro que estás en el cielo. No. Jesús es claro. El que quebrante uno de estos preceptos será menor en el reino de los cielos. Si usted cree en Dios, si vive con coherencia su fe cristiana, tiene que decir, hijo, tienes que ir 2 años a recibir la catequesis para que hagas la primera comunión. Otros 2 años o 3 años para que hagas la confirmación. Pero yo no voy a ser cómplice de la vagancia y de la mediocridad. Sabemos, y eso les enseñamos, que si una pareja no está casado por la iglesia, no puede ser padrino. Yo tengo que enseñarles. Les estoy enseñando, les estoy educando, les estoy formando. Pero muchos no entienden, se molestan, se enojan y dicen, por eso me vuelvo protestante. Es preferible, te felicito y vaya, sea protestante, sea uno más de las cepas que tanto daño hace a la sociedad, pero no viva siendo un católico mediocre que justifica y que quiere chantajear. Y así hay muchas personas. Y eso enseñan a los hijos. Hoy los padres les enseñan que para ser feliz no necesita estar casado por la iglesia. Y eso enseña a los hijos. La mayoría, hoy para tener relación con Dios, contacto con Dios, no necesito ir a una iglesia. Dios está en todas partes. Sí, el diablo también está en todas partes. Y de buenas intenciones el infierno está lleno. Ay, Dios está en todas partes. Y entonces un domingo van a la misa, otro domingo van al culto de los protestantes. Rompes el precepto, pues. O estás con Dios o estamos con el diablo. Pero eso no nos gusta escuchar. Y cuando se les dice, uy, el padre, echa la culpa al pobre cura. Y no dice, sí, yo tengo la culpa. Pero el que enseñe y cumpla será grande en el reino de los cielos. Por eso la gran pregunta, ¿qué estamos enseñando? ¿Usted enseña a sus hijos a rezar? Da mucha pena, jóvenes, que no saben santiguar, si ni los padres saben hacerlo. Muchos jóvenes no saben saludar. No sé si andan pegado la boca. Los padres no enseñan duro a saludar. A ser amables, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso nada nos cuesta. Pero los padres no le enseñan.
No enseñamos a arrodillarnos frente al Santísimo. Hoy los padres no enseñan a ser responsables a los hijos. Y ahí están las consecuencias. Hijos, yo no sé, a ver, quisiera preguntar a ustedes, ¿tienen hijos o todavía están solteros, solteras? A sus hijos, antes de ir a la escuela, ¿les dicen que dejen tendiendo la cama? Me imagino que sí, porque de lo que enseñan a sus hijos, daría vergüenza. Ay, pobrecito mi hijo, padre, ese trauma. Ay, no, pues. Cómplice de la vagancia, que es otra cosa. ¿Tú le enseñas a tus hijos a ser responsables? Porque hay madres que dan haciendo las tareas a los hijos. Eso enseñan. Por ejemplo, antes de algo nos haya servido, por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Era estudiar. Las mamás iban y decían, ¿a dónde que se porte mal hay que darles? Hoy el profesor alza un poquito la voz, ya es acoso. Y las alcahuetas de las madres como gallinas cluecas siendo cómplices de la vagancia, que vergüenza debería dar a algunas madres, corren a quejar al docente. Es que el colegio, la tal institución, tal docente. ¿Por qué no pones la mano en tu corazón y dices, sí, yo tengo la culpa? Estoy educando hijo mediocre, vago. No, tienes que ser más responsable, tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas. Tú tienes que pasar el año sabiendo, mas no yendo a amenazar. Así vemos la sociedad. Hoy jóvenes, adolescentes de 13, 14 años ya embarazados, ebrios en las calles, en las veredas. ¿Dónde están los padres? Quedan en las discotecas hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Dónde están los padres que no ponen reglas, no ponen normas? Y al final se quejan, se lamentan. Ay, que mi hijo esto, que mi hija esto. Es porque tú tienes la culpa. Yo siempre suelo decir, si ustedes padres no educan, no enseñan a sus hijos en temprana edad, una cosa es educar, enseñar, otra cosa es castigar. Pero la mayoría sabe castigar, gritar, pero no sabe corregir. Si usted corrige, enseña, no hay que gritar. Una señora decía unos de estos días, padre, yo a mi hijo le enseñé a rezar desde que tenía 4 años. Ahora él tiene 9 años. Y él sabe la hora que tiene que conectarse para la misa con usted. Sabe que es domingo y hay que ir a misa. Padre, yo soy la madre más feliz. Le enseñé a mi hijo. Y mi hijo ya sabe que hay que ir a misa. Otra señora decía, padre, mi hijo tiene 30 años. Es un gran profesional y trabaja en Manhattan, Nueva York. Ocupa un puesto muy importante. Pero él todos los días no se avergüenza con su terno, su corbata y su portafolio. Antes de ir al trabajo primero va al Santísimo. Es que tenía una relación de 8 años con su novia. Y ella empezó a aburrirse y a decir, ¿cómo? ¿Para qué ir a la misa? Y él dijo, yo quiero una mujer que primero aprenda a amar a Dios, para que luego me aprenda a amar a mí. Y dejó esa relación y dijo, no. Yo primero tengo que poner en las manos de Dios mi trabajo y pedir a Dios sabiduría para poder, qué bonito. Pero eso no cualquiera lo hace. Eso es el trabajo de los padres. Hay padres que enseñan a sus hijos. Y al final sus hijos aprenden. Si usted a su hijo le enseña a saludar, su hijo va a saludar aquí o donde quiera que esté siempre. Si a su hijo le enseña a ser responsable, a cumplir los horarios, aquí o donde sea, va a hacerlo. Hoy si tú le enseñas, tú le corriges con amor, pero lo correcto, con sabiduría, sé que muchos te van a odiar. Preferible que hoy te odien porque haces las cosas bien, que después de 15, 20 años te agradecerán. Pero hoy no busques ganar amistades, amores falsos. Por miedo que tus hijos se enojen, no lo corrijas. Que después de 15, 20 años, tus hijos no solo te harán llorar lágrimas,
Te harán llorar sangre y no tendrán compasión de verte sufrir. Pidamos al Señor cumplir los mandamientos. No es fácil, pero que vivamos con alegría. El Señor nos pide amar los unos a los otros. Aprendamos a amar. Nos pide perdonarnos, sepamos perdonar. El Señor nos pide ser buenos, seamos buenos. No hagamos daño. Basta de tanto lastimar. Esposos, no se lastime, no se grite. Aprendan a escuchar, aprendan a respetar. Enséñale a tu hijo a respetar a tu esposa, a tu esposo. Enséñale a respetar a tu hermano, Pero primero respétense esposos. Enseñen que el amor entre esposos es lo más bello. Hay problemas, hay dificultades, pero que no se debe humillar el uno al otro. Enséñenle que no hay hogar perfecto, pero que sí se puede luchar por ser mejores. Enseñen que hay que abrazar la cruz y nunca hay que apartarnos de Dios. Hoy, como les decía, somos libres e ignorantes. Pidamos al Señor ser sabios para cumplir los mandamientos y así poder vivir cumpliendo con cabalidad para un día gozar de su reino. Así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino.